¿Y quién más está de turno, jefe? Instrumentadoras también están. Sí, en la clínica, ¿quiénes están de turno? Está María, está Nora, Berta, Sandra, Jessica. Listo, está la doctora Carmen Elena, Diana, Eduardo, la jefe Marcela, Jessica, Ligia, la jefe Ligia también está, María Nao, María Garcés, Nora Jefe, Patricia Liscano, José Pacheco, Sergio Velandia. Sergio Velandia hace esterilización. ¿Quién es Nidia Amparo? Me dicen. Ah, Nidia Amparo. Listo, Valentina. Creo que ya están todo el personal y las dos instrumentadoras. Creo que hace falta doña Judy. Doña Judy está en la clínica hoy. Ah, sí, con Sergio Velandia es con Nidia. Ah, listo, Judy ya está conectada. Listo, Maxi. Creo que estamos todos. Pues lo único son los médicos, pero igualmente ellos se van a enviar el material. Mañana también a esta misma hora va a estar la doctora Carmen Elena y va a estar el doctor Carlos y el doctor Joseph, protocolos de sífilis gestacional y congénita. Ok, pero ahora no sé cómo presentar las diapositivas. Eduardo. Abajo a la derecha, al lado de los tres punticos, ahí dice presentar ahora o present now. ¿No se está viendo algo? No. Sí, ya, tu diapositiva. ¿Es la diapositiva? Sí, está bien, cirugía, quirúrgicos. Ahí se están viendo en una sola. Sí, está full la pantalla. Yo creo que yo no estoy viendo nada. ¿Habrá alguien que no ve la presentación? Necesito que por favor cierren los audios, referencia, dudas que tengan, preguntas que tengan al final de la presentación. María, bájale un poquito porque empiezo a escuchar el ruido de todo eso. Empiezo a escuchar ruido de todos lados. Listo, entonces vamos a hacer la presentación, pues de mi parte es corta, yo sé que todos saben los procesos que se hacen en la clínica Los Andes, entonces va a ser un recorderis y pues si vemos que estamos fallando en algo, pues la idea es que esto sea una alerta y ponerlas en práctica, ¿listo? Entonces el tema que voy a presentar está a cargo pues, de las enfermeras profesionales de Clínica Los Andes y las instrumentadoras quirúrgicas. El tema, seguridad en procesos quirúrgicos. Entonces, como todo, siempre hay un objetivo general y el de esta guía es desarrollar y fortalecer el conocimiento técnico administrativo y además de las competencias y habilidades para la ejecución de las prácticas seguras por parte del personal responsable de ejecutar estas actividades con el fin de disminuir eventos adversos o incidentes durante el acto quirúrgico. Los objetivos específicos. Los objetivos específicos están basados, según la Organización Mundial de la Salud, son 10 objetivos específicos de los cuales nosotros y toda entidad que tiene cirugía se basa en este. Entonces, está, el equipo operará al paciente correcto en el sitio correcto. El equipo utilizará métodos para prevenir daño causado por la administración de anestésicos, mientras que protege al paciente contra el dolor.
El equipo reconocerá y se preparará con eficacia para reaccionar a pérdidas de vía aérea que podrían ser letales. El equipo reconocerá y preparará con eficacia para el riesgo de alta pérdida de sangre. El equipo evitará inducir una reacción alérgica a alguno de los medicamentos. El equipo utilizará constantemente todos los métodos conocidos para reducir al mínimo el riesgo de la infección en el sitio quirúrgico. El equipo prevendrá la retención inadvertida de los instrumentos. El equipo guardará e identificará exactamente todos los especímenes quirúrgicos y el equipo comunicará e intercambiará con eficacia la información crítica para la conducta segura de la operación. Bueno, entonces, el propósito es dar a conocer los cuidados básicos, prequirúrgicos, transquirúrgicos para minimizar el error y aumentar la seguridad para el paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente. El alcance, esta guía, este protocolo es universal para todos los pacientes quirúrgicos y debe ser aplicado a todo paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente por el personal asistencial. En este caso, que labora en sala de cirugía y recuperación de la Clínica Los Andes, enfermeras, auxiliares de enfermería, instrumentadoras quirúrgicas, anestesiólogos, los cirujanos y los ayudantes quirúrgicos, además de todo el personal que ingresa como soportes y los que necesitemos en algún tipo de cirugía. Entonces, para la seguridad en los procesos quirúrgicos, nosotros debemos hacer algo que es un checklist, una lista de chequeo, una lista de verificación. Entonces, el encargado va a ser la enfermera, el auxiliar de enfermería, son las responsables de que esta lista de chequeo se lleve a cabo, que sea oportuna, que sea llena en su totalidad y que correspondan a las 3 pausas quirúrgicas que tienen que ver con los procesos quirúrgicos, que son la entrada del paciente, pausa prequirúrgica y salida del paciente. Entonces vamos a mirar en qué consiste o cuándo inicia la entrada, cuándo inicia la pausa y cuándo inicia la salida del paciente. Entonces, como lo dije anteriormente, la operación se divide en 3 fases. La entrada, que es el periodo anterior a la inducción de la anestesia. La pausa quirúrgica, que es el periodo posterior a la inducción de la anestesia y anterior a la incisión quirúrgica. Y la salida, que es el periodo de cierre de la herida quirúrgica o inmediatamente posterior, pero anterior a la salida del paciente del quirófano. Entonces, acá vemos la lista de chequeo, el checklist. Esta lista no me la inventé yo, no se la inventó la jefe Lice, no se la inventó el doctor Mancera, es una lista de chequeo que es de la Organización Mundial de la Salud. Todas las IPS que brindan cirugías la tienen y la llevan a cabo. Entonces vemos ahí, acá todas la conocen, todas las auxiliares de enfermería, todos los que están en cirugía, porque son súper juiciosas llenándola. Entonces vemos que tienen el ingreso, la pausa y la salida y hay ciertas cosas que se deben seguir en cada una de ellas. Lo vamos a ir desglosando más adelante. Bueno, primera fase es la entrada. Entonces ahí vemos de qué se compone cada uno. Entonces entrada, ingreso, el paciente ha confirmado su identidad, el sitio, el procedimiento, el consentimiento, el sitio marcado, la lista de chequeo, la oximetría, si el paciente tiene alguna alergia conocida, el riesgo de la vía aérea y si tiene riesgo de alguna hemorragia. El paciente confirma su identidad, el sitio quirúrgico, el procedimiento y su consentimiento. El coordinador o el encargado de la lista confirmará verbalmente la identidad del paciente. Entonces nosotros sabemos acá, o la enfermera que está haciendo el ingreso, siempre se debe colocar la manilla de identificación y además de la manilla de identificación, para nosotros no nos garantiza de que ese sea el paciente porque se la podemos haber colocado erradamente. Se le debe preguntar nombre del paciente y número de documento de identidad. Sabemos que hay pacientes que son homónimos, es decir, tienen los mismos nombres, los mismos apellidos,
incluso el número de cédula son similares, ¿sí? Entonces, importantísimo que siempre, siempre llamen al paciente por los dos nombres, los dos apellidos y, bueno, en el caso si los tiene, y el número de identidad, confirmarlo. El lugar anatómico de la intervención quirúrgica. Sí, nosotros sabemos, nosotros leemos la historia clínica, en la historia clínica dice, pero necesitamos hacer partícipes al paciente de eso. Entonces se le va a preguntar al paciente qué parte del cuerpo le van a operar, ¿sí? Esto implica cuando hay lateralidad, es decir, si es de derecha, izquierda, o si alguna parte del cuerpo tiene múltiples estructuras, por ejemplo, los dedos, ¿sí? ¿Qué dedo le van a operar? Entonces, importantísimo, importantísimo preguntar al paciente y no solo basarnos en lo que diga la historia clínica. El procedimiento, preguntarle al paciente qué procedimiento se le va a realizar. Seguramente el paciente no lo va a decir con las palabras técnicas que nosotros utilizamos, pero él con sus propias palabras nos puede decir y podemos hacer la asociación. Consentimiento informado para ser operado. Todas sabemos de que un paciente no puede operarse si no tiene diligenciado el consentimiento informado, que el paciente lo debe leer. Ahorita en el caso de contingencia, con todo lo que estamos viviendo, por todo esto del COVID-19, tenemos y se le están diligenciando a los pacientes 3 tipos de consentimiento. El consentimiento informado para cirugía normal, el que venimos llevando desde hace años. El consentimiento informado que el paciente acepta que se va a operar en tiempo de pandemia, en tiempo de pandemia, y el otro consentimiento del familiar que acompaña a este paciente, ¿sí? Con el hecho de nosotros librarnos, pues, en este caso. Si el paciente no pudiera confirmar estos datos, en el caso de los niños o pacientes incapacitados, puede asumir esa función un familiar o un tutor. Eso nosotros lo tenemos claro y aquí pues lo hacemos sin ningún inconveniente. Si no está presente el tutor, el familiar, o si se omite esta parte, esta primera fase, por ejemplo, que se dé en una emergencia, se dejará esta casilla sin marcar, se deja en blanco y no se pueden escribir mentiras, que porque la lista tiene que estar diligenciada completamente, entonces que si no la llenan me regañan. No, simplemente se hace una nota de que por emergencia no se puede diligenciar la casilla completamente o porque el familiar no está en el momento, claro está, de que todo se verifica con la historia clínica. En la primera fase también tenemos, o también le debemos preguntar al paciente, alergias conocidas. Se le debe preguntar si el paciente es alérgico a algún medicamento, registrarlo. Además de eso, en la manilla de identificación que nosotros le colocamos al inicio al paciente, ustedes saben de que hay una semaforización que se debe cumplir, como todos los protocolos que se utilizan en la enfermería que se deben llevar a cabo independientemente de la situación que estemos viviendo en el momento. Entonces, alguien me dice cuál es el punto que se le coloca a los pacientes que tienen algún riesgo de alergia o alérgicos a algo, perdón. Amarilla, ¿no? Ninguna me responde. Amarilla. Amarilla. Bueno. Entonces se le deben colocar el punto en la manilla de identificación y todos debemos estar pendientes de la manilla de identificación, revisar la semaforización que tenga ese paciente en la manilla para que todos hablemos el mismo idioma. ¿Listo? Entonces, acá aprovechando esta parte de alergias, que ya se le preguntan al paciente,
nosotros debemos tener en cuenta que hay alergias conocidas y hay alergias desconocidas, es decir, el paciente puede ser alérgico a algo, pero como no sabe, nunca se le ha colocado ese medicamento, en el momento que esté, bien sea en admisión, en recuperación, hace alguna reacción alérgica, nosotros debemos reportarlo como un evento adverso. Sí, ya la jefe Lisset se encarga de analizar ese evento adverso. Además de ese evento adverso, nosotros no podemos botar la ampolla, debemos sacar los datos, pues me refiero el INVIMA, el lote, la fecha de vencimiento, porque hay algo que se debe hacer, que es el foreame. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esta parte. Vía aérea difícil, riesgo de aspiración. Bueno, aquí ya se encarga, pues es el anestesiólogo. Siempre o todos la mayoría de pacientes se le hace la valoración preanestésica y el anestesiólogo es el que se encarga de revisar el riesgo que tiene cada paciente, ¿sí? Entonces ahí se verifica o se tiene en cuenta la escala de Mallampati, pues ya todas nosotros sabemos, en la parte de la academia, nosotros entrenados, las que hacemos en la parte de la escuela, sabemos que esa escala Mallampati nos va a mirar el grado de dificultad de la vía aérea. Entonces ahí les coloco ese recuadro para que la recuerden. Entonces vemos que la clase 1 es una vía aérea fácil y la clase 4 visualiza el paladar duro y es más complicado. Bueno, quien se encarga de la vía aérea es el anestesiólogo y pues acá no ha habido ningún inconveniente. Riesgo de hemorragia. Bueno, riesgo de hemorragia. Yo no quiero presionarte, solo siento muy presionante. No queremos presionarte. Aló. Yanilla, es que escucho por allá el televisor y todo lo demás y me interrumpen. No, es que yo no sé, jefe. ¿Usted me escucha a mí? Perfectamente, le escuchamos todos. ¿Cómo hago para yo? Porque no, el bicho mío no, para que no me escuche nadie. Ahí en la pantalla salen 3 círculos, uno de la cámara y otro del sonido. Sale la cámara, colgar y un micrófono. Y si le das clic al micrófono, pues ya queda en rojo. Ahí pues ya te puse en mute por ahora. Ya se tiene 3 abajo, al lado de colgar. Al lado de colgar. Sale la cámara y al otro lado del micrófono. Listo, Dianilla. Gracias. Bueno, entonces ahora otro ítem que debemos tener en cuenta en esta primera fase en la entrada es el riesgo de hemorragia. Pero que debemos tener en cuenta, me refiero es porque eso lo hacemos antes de las valoraciones preanestésicas, lo demás con los laboratorios que le toman al paciente, pero en este caso lo debemos tener muy presente, es el riesgo de hemorragia. Si el procedimiento es muy grande y si el paciente tiene el riesgo de sangrar mayor a 500 ml, ¿listo? Entonces, se recomienda antes de la incisión colocar al menos 2 accesos venosos de gran calibre con el fin de hacer una reposición hídrica llegado el caso que el paciente lo necesite y si no está hemodinámicamente inestable, o la reserva de glóbulos rojos que se debe tener en cuenta antes de. Hay que mirar los exámenes de laboratorio, si hay un paciente con una anemia, una hemoglobina de 10, que se le haga una reserva de glóbulos rojos. Sabemos que para hacer una transfusión sanguínea, la indicación es que la hemoglobina esté menor a 7, ¿sí? Pero hay pacientes que hemodinámicamente están inestables con una hemoglobina superior a la indicada para la transfusión. Entonces, si vemos que el paciente tiene este riesgo,
dijimos 2 accesos venosos de gran calibre y confirmar la disponibilidad para hacer la reanimación de volumen que necesite el paciente, ya sean de líquidos o de sangre. Otro de los ítems que debemos tener en cuenta en la entrada quirúrgica es que el oxímetro de pulso esté colocado y en buen funcionamiento. Que la lectura de este oxímetro se haga en un monitor que todos podamos visualizar y, de ser posible, que tenga una alarma o un sistema sonoro que alerte el pulso y la saturación de oxígeno. Sabemos, y en las indicaciones de los pacientes, le debemos decir que deben venir con las uñas cortas y sin esmalte para que no altere la lectura de la oximetría. En caso de una urgencia para salvar un miembro o la vida, puede obviarse este requisito, pero en ese caso se dejará sin marcar la casilla, como lo mencioné anteriormente. En este punto ya se ha completado la fase de entrada o pasaporte y puede procederse a la inducción de anestesia. Debemos tener en cuenta de que la entrada esta primera fase tiene varios nombres: entrada, pasaporte, ingreso, pero todos hacen referencia a lo mismo. La segunda fase es la pausa quirúrgica. Confirmar que todos los miembros del equipo se hayan presentado por su nombre y función. Sí, esto que sea del auxiliar de enfermería, de la instrumentadora quirúrgica. No es llegar, entrar, pásenme al paciente del doctor X, Matamoros, Sarmiento, y allá miramos a ver qué le vamos a hacer. No, se pasa con nombre de paciente y, de ser posible, antes de que el paciente le den la anestesia y lo demás, presentarse, que esté todo el grupo para que haga, para que confirmen verbalmente el procedimiento, el paciente, y que el grupo esté completo. Además de la función que va a cumplir cada uno durante el procedimiento quirúrgico. Confirmación verbal de la identidad del paciente, el sitio quirúrgico y el procedimiento. Esto ya le dije anteriormente, la identidad del paciente, importantísimo. La idea es que todo el grupo, desde médicos, especialistas, instrumentadoras, auxiliares, llamen al paciente por el nombre, ¿sí? No nos vamos a aprender el número de cédula, pero sí el nombre, que sea el nombre completo. El procedimiento o el tipo de intervención que va a realizarse, el sitio quirúrgico que ya lo dije, que no se vayan a cometer eventos adversos. Se debe hacer la localización anatómica, en el caso pues que requiera, con un Sharpie se debe marcar la extremidad, preguntarle al paciente, mostrarle, verificar con la historia clínica, para pues que todo salga bien. Posición del paciente si procede, para evitar operar al paciente en sitios equivocados. Ya eso sí se encarga, pues, si de pronto el cirujano quiere alguna posición para el paciente en la sala. Listo. Entonces acá, durante la pausa quirúrgica, el enfermero o la instrumentadora quirúrgica, no necesariamente tiene que ser función del enfermero, bien sea el enfermero jefe o el enfermero auxiliar, la instrumentadora quirúrgica también va a decir, hagamos la pausa quirúrgica, y va a empezar a preguntar que si están todos de acuerdo, todo el personal que está ahí, que si es el paciente, que lo van a llamar por el nombre, y que si le van a operar, por ejemplo, una hernia inguinal derecha, ¿sí? De manera que todos estén en el procedimiento correspondiente. La ventaja acá de Clínica Los Andes es que pues es un grupo muy familiar, son pocos los especialistas en comparación con sitios más grandes, casi siempre son los mismos, las mismas instrumentadoras, las mismas auxiliares, ¿sí? No es el grupo interdisciplinar tan grande como en otros sitios, pero aún así no podemos dejar a un lado todas las medidas que se deben hacer
y que ya le digo, no se lo inventa la jefe Marcela, ni la jefe Lisset, ni nadie, sino que son medidas que se deben tener en cuenta según la Organización Mundial de la Salud. Esto hace parte también de la segunda fase, que es la pausa quirúrgica. Entonces el cirujano revisa los pasos críticos que van a haber durante la cirugía, si él cree que va a haber algo. Revisa el equipo de anestesia, que esté todo completo. Él va a mirar, pues, si prevé que haya alguna hemorragia intensa, alguna inestabilidad hemodinámica, o si el paciente cuenta con una comorbilidad importante que sea un factor de riesgo. El equipo de enfermería, en este caso enfermería e instrumentación quirúrgica, revisa si se ha confirmado la esterilidad con los resultados de los indicadores, que eso después pues los van a colocar en un formato de la clínica, y si tienen dudas o problemas relacionados con el instrumental y los equipos. La instrumentadora que prepara el instrumental y el equipo necesario para la operación debe confirmar verbalmente si el instrumental se ha esterilizado. El instrumental esterilizado por calor se ha verificado con los indicadores de esterilidad. Cualquier discrepancia debe comunicarse con los miembros del equipo. Finalizando toda esta parte, que ellos ya comprueben todo, la idea es que se utilicen ciertas frases como las que están acá para que haya una armonía en el grupo y todos hablemos o todos hablen el mismo idioma. Entonces la instrumentadora debería decir que la esterilidad está comprobada, que no hay ninguna duda al respecto para que puedan continuar. Deben verificar también la profilaxis antibiótico en los últimos 60 minutos, ¿sí? Entonces, por eso es que se debe colocar, que si un paciente está acá, se le coloca siempre 1 hora antes el medicamento, el antibiótico. A ver, ¿qué más les digo? Si no se administra el medicamento, la casilla se dejará en blanco. Cuando la profilaxis antibiótica no se considere necesaria, por ejemplo, si no hay alguna incisión cutánea o en casos de contaminación ya tratados con antibiótico, se marcará la casilla no procede. Verificar que si el especialista requiere algunas ayudas diagnósticas, algunas imágenes, el ortopedista, preguntarle si la necesitan en el momento, imágenes anteriores en el caso de un paciente con ortopedia. Y la tercera fase, la tercera y la última, es la salida. El enfermero confirma verbalmente con el equipo el nombre del procedimiento que se realizó, dado que el procedimiento puede haberse modificado, ampliando o ampliado en el curso de la operación, ¿sí? Entonces hay procedimientos o hay pacientes que según hallazgos quirúrgicos terminan haciéndole otro procedimiento quirúrgico y eso es lo que se debe hacer, ¿sí? Entonces eso es lo que debe informar el especialista que esté realizando el procedimiento para que todos hablen el mismo idioma y podamos tener una información certera de lo que se le realizó al paciente. Recuento de instrumentos, gasas y agujas correctos. Esto es la encargada de hacer esta parte, es la instrumentadora quirúrgica. No sé si Mayra, si Diana quieran hacer algún aporte en esta parte.
Bueno, la exactitud del recuento final de gasas y agujas, ellas deben saber, deben tener claro cuántas gasas utilizan, cuántas compresas utilizan, cuántas agujas utilizan para finalmente hacerla, desechar las cosas correctamente. Si se ha abierto una cavidad, también deberá confirmar el recuento exacto del instrumental. La idea es que haya un tablero donde allí registren todo lo que de pronto se les pueda olvidar o todo lo que han utilizado para evitar algún tipo de evento adverso. Si los recuentos no concuerdan, se alertará al equipo para que se puedan tomar las medidas adecuadas, como examinar los paños quirúrgicos, la basura y la herida, o si fuera necesario, obtener imágenes radiográficas para verificar pues, de que no se haya quedado en alguna cavidad. Además, se debe hacer en el momento el etiquetado de las muestras, incluido el nombre del paciente. El enfermero circulante confirmará el correcto etiquetado de toda la muestra anatomopatológica que haya en el momento obtenido. Casi siempre le pasa entonces la instrumentadora quirúrgica la muestra a la auxiliar, debe verificar de que sea el nombre del paciente, marcarlo en el momento con el nombre del paciente, el número de cédula y el tipo o la descripción de la muestra para poderlo enviar a estudio. La instrumentadora debe cerciorarse que se identifiquen todos los problemas relacionados con el instrumental. La revisión de los principales aspectos de la recuperación y el tratamiento del paciente, ya lo hacen pues antes de pasar, ¿sí? Si necesita si necesitan algo adicional que le hagan al paciente. Y ya con esta parte, la medida se completa, la lista de verificación debería estar ya al día y se archiva en la historia clínica del paciente. Todo eso hace parte de controles de calidad. Las normas generales para la entrada, la estancia y la salida del área quirúrgica las debemos tener en cuenta, muy en cuenta. Ahora, antes de entrar al quirófano, debemos cambiar la ropa por el traje quirúrgico. Acá lo tenemos, retirarse toda prenda, joya, accesorios. Ahí incluyen las uñas cortas, sin esmalte en las uñas, poco maquillaje. Ya ahorita no está recomendado ni siquiera que utilicemos maquillaje. Realizar un óptimo lavado de manos en los 5 momentos, con los pasos que indica la Organización Mundial de la Salud. A estas alturas yo creo que ya todas debemos saber el lavado de manos correcto con todos los pasos. El personal estéril no debe manipular, debe manipular solamente los equipos estériles. El personal debe tener en cuenta las limitaciones que hay en las áreas, no puede salir, están marcadas. Entonces, de la puerta de vaivén de cirugía, nadie puede pasar a pedir nada que me alcance, no, ninguna. Acá siempre hay alguien en el staff de enfermería que pueden llamar para que nosotros le alcancemos lo que necesitan o le resolvamos la duda que tengan en el momento. No se puede consumir ni beber alimentos dentro del área quirúrgica. Y no salga y entre el área de cirugía con el mismo traje quirúrgico. Eviten la transmisión de bacterias que contribuyan a las infecciones. Entonces, la clínica tiene unos anexos que nosotros debemos tener en cuenta y llenarlos en la totalidad. Aquí los vemos, los escaneé para mostrarlo, aunque todas, la mayoría las tienen muy en cuenta. La idea es de que todos estos registros y cada uno de los registros se llenen con letra legible, que la letra sea bonita, que sea legible. Verificar, ahí vemos una lista de chequeo con los requisitos al ingreso de la cirugía.
Les coloqué ahí con lapicero que además de la solicitud de cirugía autorizada, deben verificar de que los procedimientos autorizados sean los que el especialista solicita y además de eso, que los códigos CUPS sean correspondientes. ¿Sí? Ya con tantos filtros que hacemos desde el ingreso, desde que programamos al paciente, desde la consulta, todos esos filtros que nosotros pasamos, ya al momento de la cirugía no debería haber ningún error. Todos los ítems que están en la lista de chequeo, en la lista con los requisitos para ingreso a cirugía, todos deben cumplirse y se debe diligenciar y todo debe ir debidamente firmado por el paciente, por el familiar, si el paciente no está en condiciones de firmar, y de la enfermera que lo diligencia. Vemos también unos formatos que son las encargadas, las instrumentadoras quirúrgicas. He visto de estos en blanco, de los otros también en blanco, o pasan una raya completa. No, la idea es que se diligencie a conciencia y se diligencien todos los ítems y el encabezado que también correspondan al paciente que es. Estos son indicadores de esterilización que también lo muestran o lo piden en la lista de verificación de la seguridad de la cirugía. Esas son las encargadas, las instrumentadoras. Si se requiere de algún material de esterilización, la idea es llenarlo y colocar y diligenciar este formato y adicionarlo a la historia clínica. Y la lista de verificación, que ahí la vemos, es muy similar a la de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que esa lista de chequeo se puede modificar según lo que la IPS tenga en el momento, pero pues nosotros la tenemos adaptada como ellos la tienen. Vemos que también acá es entrada, pausa y salida, y aquí pues son juiciosas, se diligencian en la totalidad. La idea es que revisen y lean cada vez de que van a responder algo y lo hagan a conciencia. La bibliografía donde saqué, y gracias por su atención. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aportar? Diana, Mayra, que se me pase. Quedaron todos en silencio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Aló, Marce? Sí. Marce, yo una preguntilla. Por ejemplo, Diana y Mayra, ¿ellas revisan los resultados de los indicadores de esterilización? Sí, los deben. Los deben. Ahí tenemos a Mayra y tenemos a Diana. No, sí, jefe, sí. Claro. Jefe. ¿Y quién lleva la auditoría de esa parte? Es lo que hay que mirar. Jefe, mire, los indicadores van en las canastas. Cuando nosotros ingresamos a una cirugía, ejemplo, una cesárea o una hernia, nosotros esos indicadores se los dejamos ahí al auxiliar para que ellas los puedan pegar a la hoja esa. Lo que son la cinta de testigo y la cinta y los indicadores. Lo que son las ampollas y toda esa vaina lo maneja es Carmen con la incubadora. Ella lleva su reporte también ahí. En el momento de que nos pidan, el cuaderno de las ampollas y toda esa vaina, que es lo que nos salva a nosotros, que verifiquen que el autoclave está bien, que los equipos están bien, es eso. Listo, nosotros estamos pendientes de los indicadores.
Ah, pero entonces no ha salido nada alterado en los indicadores, o sea, no han estado fuera de los rangos, nada de eso, como para hacer algo de mejora o algo así. Jefe, no porque nosotros nos damos de cuenta, si el indicador no sale negro, entonces está fallando allá el autoclave, ¿sí? Pero el resto han salido negro y a nosotros nos verifica en la ampolla. Ah, la ampolla como tal. Claro, la ampolla que va en la incubadora. Entonces, esa ampolla tiene que salir de un color. Esa ampolla la mete Carmen a esterilizar y va de un color y cuando sale un color que es moradito o no sé qué, esa nos verifica que todo está bien. Pero no. Ah, listo. Sí, lo importante es tener en cuenta, hacerle seguimiento a esos indicadores mensuales, pues para poder eso, mirar cualquier tipo de alteración. En cuanto a la parte que tiene que ver con esto, ahí decía también en la lista, en la fase 2, que algún equipo o algo así, cuando usted tenga algún problema, también debe reportarlo. ¿Ustedes lo reportan en la historia clínica o llevan algún formato o algo así? Pues, cuando el instrumental, ¿qué? ¿Está mal o qué? Sí, cuando tiene algún problema Sí, algún equipo. reportamos por lo menos a Carmen, que es la esterilización, y ella habla con... Listo, de todas maneras, Carmen nos apoyo conectar, me está escribiendo. Carmen se le facilita. Carmen está en calamidad. Ay, qué pena. Sí. Ah, listo. Y Entonces, lo de los recuentos, lo hacemos es con la auxiliar. La auxiliar y la instrumentadora, pues hacemos los recuentos. Ajá, sí, eso lo vamos a hacer porque eso está en plan de mejora por el evento que se presentó en febrero. Entonces, todo eso está en mejora. La idea es que todo eso, pues, como dijo la jefe, esa lista, esos 3 pasos, 3 fases, se hagan de forma pausada, estar en los 5 sentidos para poder dar respuesta. Igualmente, eso no tiene mucha demora en responder la pregunta. Lo importante es que estemos ahí concentrados en cada una de las preguntas que hacen las fases como tal. Ah, listo, Diana. Listo, jefe. El tablero, ¿ustedes tienen tablero ahí? ¿O cómo llevan el reencuentro? En cada sala está el tablero. Lo que pasa es que tienen que dar buenos marcadores, porque pregúntele a las auxiliares, esos marcadores no duran. ¿Marcadores? ¿Marcadores son los que son borrables? Sí. Los que utilizan allá, entonces uno va a decir, escriban 15 compresas, pero no hay marcador. Entonces, que den marcadores buenos, porque imagínense. Ah, pero entonces se lo han reportado. La que nos dan así las cositas son Oneida. No sé quién da los marcadores para eso. Las auxiliares tienen toda esa vaina, ¿no? Ajá. Con Oneida o con Marce o la jefe Lidia. Sí, ella nos dice, nosotros pues Andreina, ella tiene ahí, nos facilita, o cuando no hay se mandan a comprar con Octavio, pero pues sí, realmente he escuchado que los marcadores no duran mucho. No duran, no, jefe, y esos son muy peyes, yo no sé. Eso no, se secan como muy rápido. Cada sala debe tener su marcador. No es que de la sala 1 tiene que uno ir hasta la sala 1, las chinas van hasta la sala 1 para poder ir a marcar en la sala 2. Pero entonces solicitarlos para nosotros. Igualmente Eduardo está acá conectado para que él también nos escuche. Ellas han solicitado eso, sí, ellas han solicitado eso. Sí, Eduardo está conectado, que escuche para que los compre. Listo. Entonces, jefe, Marce, entonces los responsables pues, de la lista como tal es la auxiliar, ¿cierto? Pues sí, lo ideal es que sea la auxiliar, pero allá no hay jefe, ¿sí? Y yo sé que la auxiliar hace un excelente trabajo allá, pero las instrumentadoras también deben ser más conscientes y ayudar y estar pendientes. Claro, ya están conscientes y ya están pendientes de lo demás, pero
es que les ayuden también, de que se haga, Nadie escribió, la gente no puede escribir. que se haga la pausa en la sala, que todo se haga, como dice usted, pausadamente. Mire que ahorita con todas las normas y los elementos de protección personal que tenemos, ya uno ni escucha, ni si uno habla con ese tapabocas, ni le entiende el otro, y si uno tiene la careta, entonces no escucha, y el gorro que le tapa las orejas. Entonces debemos de estar muy pendientes de todo lo que se hable en cirugía, y además de la auxiliar, que la instrumentadora también nos ayude en esta parte. Sí, uno ya sabe, yo creo que ya todo el mundo sabe, uno sabe que ya por lo menos cualquier cosa ahorita pagan todo el mundo, los del equipo quirúrgico. Además, Entonces, pues sí, ya uno es consciente y ya uno tiene que estar por ahora, porque nosotros ahorita estamos suaves, ¿sí? Ahorita no hay mucha carrera porque estamos primero con la vaina esa del COVID, y segundo, pues porque ha bajado mucha cirugía. Exacto, eso sí es verdad. Bueno, Diana, en cuanto a la profilaxis antibiótica, les quiero comentar algo. En lo que respecta a, yo estoy haciendo, pues, desde diciembre, seguimiento a los eventos adversos, y reviso la parte que tiene que ver cuando ingresan a la cirugía ambulatoria, lo que escribe el personal de enfermería. Y en algunas partes no se ve iniciado, no se ve escrito la profilaxis, cefalotina, 1 gramo, no se ve escrito. Eso nosotros lo miramos en el análisis de los eventos adversos, miramos si el paciente le administraron el antibiótico, cuántos gramos y si fue antes de la hora. Entonces, para que por favor la historia clínica, tanto de enfermería, pues no es por deja, nosotros son las que escribimos en las notas de enfermería. Jefe. Como que anoté. Para eso pero no sabe le pide a la gente que no está. Estaba subida ni abierta. ¿Alguna pregunta más? Sí, pues Buenas. Aló. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Creo que no hay más preguntas, Marcia. Entonces, esa semana, Marcia me puede regalar 5 preguntas del protocolo para meterlas dentro de la evaluación, y se le estará enviando esta semana, finalizando. Lo mismo la evaluación para que nos den respuestas de este protocolo y los protocolos que se van a socializar mañana por parte del médico y la doctora Carmen Elena. Sí, y lo que le iba a comentar es que, de acuerdo con la carpa que se dañó el fin de semana, se volvió a modificar la zona de atención de COVID. Esa zona de atención quedó, la zona de tamizaje quedó donde quedó vaciado, y pues todos los pacientes que vayan a ingresar para Vita o para la sede principal deben pasar por esa zona de tamizaje deseado. No se va a volver a hacer la carpa afuera, pues ¿qué? Con el viento que está haciendo, pues la vuelve a tumbar. Entonces se va a modificar, ya se está modificando todo otra vez. Ahorita el jueves tenemos otra vez cita en el instituto para mostrar otra vez cómo quedó la ruta. Los aislamientos sí quedaron donde estaban. En la parte de fotografía va a quedar la área limpia y la área sucia. La área limpia va a quedar donde está la ducha, y la área sucia va a quedar al lado. Pues el doctor Mancera nos dijo que esas puertas se iban a colocar ahí.
Entonces, ahí quedaron ya señalizadas en la zona COVID, quedó señalizada el área roja, el área verde, para que ustedes también, yo ahorita más tarde de pronto les envío un video que ayer grabamos con Karina, cómo van a hacer esas rutas como tal. Y el resto sí sigue igual, lo único que cambió fue la zona de tamizaje y la área limpia y la área sucia, que ella queda donde queda de ecografía. ¿Listo? Bueno, preguntas. Ahí con Karina se le envió un compartir para que por este día festejen y coman delicioso. Gracias, ya lo recibimos. Listo, gracias a ustedes. Nos Bueno, vemos. Chao. Bueno, Eduardo, ¿nos puede enviar la grabación de ahorita? Espere que Eduardo. Listo, muchísimas gracias a todos. Que pasen buena tarde. Nos vemos mañana a esta misma hora. Yo creo que también va a ser de 1 hora mañana la socialización. Ay, sí, la idea es que las capacitaciones LIS no se extiendan tanto, porque mire que todos estos días hemos tenido capacitaciones muy seguidas, y si bien es cierto, son importantes todas, porque todas son importantes, pues de muchas horas, por lo menos hemos extendido hasta 2 horas, y no, Exacto, sí. no, la idea es que se limiten, no sé, como a 1 hora, tengamos un tiempo establecido, y si se van a hacer pues seguidas o frecuentes, sean cortas, o si no, si van a ser más largos, que se demoren más tiempo en realizar. Sí, entiendo que todo esto es por el COVID, que tenemos también un cronograma con todas las capacitaciones que se van a hacer. La idea es que se hagan, que todas conozcamos y que todas participemos de todas estas educaciones. Pero pues sí, creería, pues es mi humilde opinión, no sé si alguien... Sí, no, yo creo que pues las que se extendieron fue un poquito, pues esta la de las de COVID, pues la verdad había muchas preguntas y pues yo creo que todavía siguen habiendo preguntas, pero sí, eso ya con Karina pues hasta el momento, lo que mañana va a socializar la doctora es el protocolo IgM y IgG para COVID y unos formatos que ella va a socializar, y entonces esa sería la última. Por ahorita no, este mes ya capacitaciones no creo que haya, al menos que el instituto nos diga que nos hace falta socializar alguna capacitación, pero creo que no, porque ya los protocolos que estaban ya están hechos y ya están socializados. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir y cualquier cosa, pues la idea es que con este evento, pues podamos resolverlo, y si nos llega algún caso, Dios no lo quiere, pues lo atendamos de forma correcta. Lo importante es protegernos a nosotros. Listo, sí señora. Bueno, Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos y damos por terminada la capacitación. Bueno. Listo, gracias. Hey, chao. Bueno, chao, gracias. Porque lleva unas tartaletas, entonces más que 4 y después o vamos yo. Ay, no. ¿Ah?